Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, del 8 al 16: levántate, vete. Ya es un término conocido, ¿no? Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí. Yo he dado orden allí. Una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Toma asiento, por favor. Hay tres asuntos que preocupan constantemente al pueblo de Dios. Hay 3 asuntos que preocupan constantemente. El primero tiene que ver con la guía de Dios. Lo primero, un cristiano tiene que tener la guía de Dios. ¿Quién le habló a Elías para que vaya a Sarepta? Dios. La Biblia dice que Jesús fue guiado, llevado por el Espíritu al desierto. Siempre la pregunta es: ¿la guía de Dios? ¿Cómo que la guía de Dios? Muchas veces no hemos sido guiados por Dios, por eso que hemos llegado a fracasar. Nos preguntamos: ¿la guía de Dios? Elías fue guiado, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios a la viuda de Sarepta. Salmos 37. Salmos 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Lo primero que tengo que entender es acerca de la guía de Dios. Que Dios tiene que guiar mis pasos. Dios tiene que decirme dónde tengo que ir. El segundo punto tiene que ver con la disciplina de Dios. Claro, porque una vez que me guía el Señor y me dice: tienes que ir a tal lugar,
Yo tengo que ser disciplinado con lo que el Señor me ha dicho. Me ha dicho el Señor, vete por ahí, y yo me tengo que ir por ahí. Tengo que obedecer a su palabra. ¿Y por qué vienen los problemas? ¿Por qué me vienen los problemas y las pruebas? En Deuteronomio 8, hermano. Deuteronomio 8. El 1 y el 2. En realidad, estudien todo el capítulo, hermanos. Pero por el tiempo le voy a leer el 1 y el 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entráis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Algo que el Señor, gracias, algo que el Señor me dice, punto número 1, la disciplina del Señor, guardar sus mandamientos. Y cuando yo no guardo sus mandamientos, hago lo que yo quiero. Hebreos 12. Del 3 al 11. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprimido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A lo que Dios ama corrige, a los que Dios ama disciplina, para que no vuelvas a ¿qué cosa? A fallar, para que no vuelvas a caer, para que no vuelvas a fracasar. Tengo que ser guiado por Dios, tengo que ser disciplinado por Dios. Elías, hermano, había estado, ¿sabes dónde? Había estado en el arroyo de Querib. Elías estaba en el arroyo de Querib, bien cómodo él, durante un año, y pasaba que hasta los cuervos le daban, tienes que presionar, ya, ok,
hasta los cuervos le daban alimento, y él estaba en un arroyo donde no le faltaba agua, donde no le faltaba comida, no le faltaba absolutamente nada. Y luego durante aproximadamente un año significaba esto que Dios había fallado, porque pasó que luego no comenzó a llover. ¿Y Dios a dónde le manda? Dios a dónde le manda? Donde la viuda de Sarepta. Y hemos leído en 1 Reyes 17, del 2 al 6, cómo Dios le manda a Sarepta y cómo Elías obedece a Dios. En 1 Reyes 17, del 8 al 16. 1 Reyes 17, del 8 al 16. Pero antes de eso, hermanos, antes de leer eso, quiero que por favor vayan al versículo del 2 al 6. 1 Reyes 17, del 2 al 6, para que vean que Elías estaba en el 1 Reyes 17, 2 al 6. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasa que llega el punto, hermano, donde había el pueblo que estaba, ¿qué cosa? Había sequía, no llovía, y Dios le manda, ¿saben a dónde? Dios le manda al arroyo. Hijo, anda, vete al arroyo y yo te voy a mandar cuervos porque no hay comida. Vete al arroyo tú, hijo, yo voy a castigar a ese pueblo. Tú vete al arroyo, te quiero bendecir a ti, y los cuervos te van a traer comida. Uy, Elías estaba, gracias, sácame el texto por favor. Ya. Y Elías estaba feliz de la vida, estaba en el arroyo, la gente estaba en sequía y él estaba en el arroyo con los alimentos. Y estaba muy contento. En la mañana venía la carne, el pan, estaba ahí, tenía sed, tomaba agua del arroyo, tenía hambre, venían los cuervos y así todos los días. Y luego Dios le habla, lo que hemos leído del 8 al 16. Elías, muy bien, vete a Sarepta. Y si ustedes buscan en la Biblia Sarepta, hermanos, si ustedes buscan en la Biblia Sarepta, no era un lugar muy millonario o muy conocido. Era así como un pueblo pequeño. Ahora imagínate, de que ha estado en bendición Elías en el arroyo, ha estado en bendición con la comida, que se vaya a un pueblo pequeño. Señor, ¿cómo es esto? De una gran victoria ahora me mandas eso. Elías solamente fue y obedeció la voz de Dios, porque sabía que si era guiado por Dios, tenía que ser disciplinado por Dios. En 1 Reyes 17, 1, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La sequía fue en juicio de la idolatría. La sequía, Dios castigó a ese pueblo con sequía por su idolatría de toda la nación, ya que ese lugar estaba dirigido
por Acab y Jezabel. Dijo, hasta que yo no diga que vas a ser bendecido, no vas a ser bendecido. Hasta que yo no digo que va a haber lluvia, no va a haber lluvia, decía Elías. Y cuando llega al punto del número 8, ¿verdad? 17:8, el Señor ordena que vaya a Sarepta, un pueblo fuera de Israel, donde una viuda le daría de comer. Una viuda que me dé de comer. Él obedeció y encontró a una mujer recogiendo, ¿qué cosa? Estaba sola recogiendo leña. Espera, yo he estado en el arroyo, el Señor me ha dado pan, carne, y esta mujer recogiendo leña. La viuda de Sarepta, hermano, estaba muy, pero muy necesitada. Acuérdate de este término, porque esta viuda de Sarepta estaba muy, pero muy necesitada. Y sin embargo, en Primera de Reyes 17:13, Primera de Reyes 17:13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. La viuda de Sarepta esperaba, estaba recogiendo leña porque justo ya iba a preparar, ¿qué cosa? Lo que iban a comer. Y Elías justo aparece en ese momento. En medio de esa necesidad aparece Elías. En ese medio de esa necesidad aparece Elías y le dice, Dios me ha dicho que no tengas temor. No quiero palabra de Dios ahora. Yo quiero algo que comer. ¿De qué me sirve la palabra de Dios ahora? Yo necesito algo de comer. Mujer, hazme para mí primero. Estaba a punto de preparar lo último que le quedaba. No tenía otra expectativa sino que morir de hambre. Dijo, muy bien, voy a preparar eso, y luego que preparemos esto, muy bien, hijo, echarnos a dormir y esperar la muerte. La vida de Sarepta fue puesta a prueba con la promesa de Dios. Justo me pides eso cuando yo estoy necesitada. Me pides de comer cuando yo necesito que comer y me pides eso. La vida de Sarepta fue probada con la promesa de Dios, porque Dios le prometió, la harina ni el aceite escaseará. Es una promesa. Lo que yo veo con mis ojos es que tengo un poquito de harina. Y tú me dices que la harina no escaseará. A ver, ¿dónde? ¿Qué has traído? No veo nada. Y me dices que la harina no escaseará. Yo tengo un puñado de harina aquí. No olvidemos, hermano, que Jesús multiplicó los panes y los peces con un poco. La viuda de Sarepta fue probada con la promesa de Dios. Creo que el profeta no me escuchó, que yo voy a morir porque no tengo más. Elías no se movió al sentimiento, no dijo,
Creo que me he equivocado. ¿Cómo voy a venir acá a pedir comida si no tienen? Me he equivocado. ¿Cómo voy a dar si no tengo? Me he equivocado. Dios no se equivoca. Si te pides porque no tienes. Entonces, una promesa. La promesa le va a dar de comer a mi hijo. Lo que yo quiero es algo material, algo que yo quiero agarrar. La respuesta de Elías fue una prueba de fe. Fue la prueba de su fe. La respuesta de Elías fue la prueba de la fe de la viuda. Elías le escuchó a la viuda que iba a preparar algo de comida, pero le pidió para él primero, usando los últimos ingredientes que tenía, y añadió esa promesa. Y la fe de la viuda fue evidente. ¿Por qué? Porque la viuda, ¿qué hizo? Obedeció. Y Dios es fiel a sus promesas. El suministro de alimento de la viuda se extendió sobrenaturalmente, como Dios se lo prometió. A pesar del sufrimiento de la viuda, a pesar que ella pensaba que iba a morir, y apréndete esta palabra porque esto viene del cielo. Dios estaba pendiente de la viuda de Sarepta. Dios estaba pendiente de la viuda de Sarepta. Ella piensa que va a morir. Piensas que vas a morir. Muy bien. Anda, Elías, ve y mira a la viuda, porque apareció justo cuando sentía que iba a morir. Dios estaba pendiente de la vida. ¿Por qué no apareció al día siguiente Elías? ¿Por qué no apareció cuando ya no había nada que comer? No sabemos cuánto tiempo estuvo de viuda, pero se dice que la viuda de Sarepta tenía un hijo. Estaba sufriendo ella también a causa de la sequía. La viuda de Sarepta había llegado al final de sus recursos. La viuda de Sarepta había llegado al final de sus recursos. Primera de Reyes 17, del 10 al 12. Entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía, ¿cuántos leños? 2 leños. ¿Para qué recoger tantos leños si tenía poco? 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La Biblia nos dice que estaba a punto de su última comida. Y muchas veces algunos de nosotros hemos llegado al final de nuestros recursos, cuando hemos tenido que pagar acá, y se nos fue el dinero. Salmos 84, 11 y 12.
porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En medio de la necesidad, en medio de la aflicción, Dios estaba pendiente de la viuda. Claro, porque no solamente tenía necesidad, ahora decir, mi hijo también va a morir. Imagínate ese sentimiento de una madre, decir, mi hijo va a morir. Y sentir toda la presión de la pobreza, sentir toda la presión que ya no hay nada que comer. ¿Se han puesto a pensar? No solamente que agarraba 2 leños, comíamos y moramos. No, se le venía a la cabeza, mi hijo va a morir. Si a nosotros nomás cuando nuestros hijos se nos enferman, se nos viene el mundo, ¿cómo hacemos? Vamos para acá, para allá. Imagínate, esta viuda ya no tenía, ¿qué cosa? Esperanza. No había nadie que le ayudara. Pero a pesar de esa situación, Dios estaba pendiente de ella. Por lo que sabemos que ella era creyente, era una hija de Dios. Porque obedeció, porque creyó. Y sin embargo, Dios permitió su angustia. Primera de Reyes 17:12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dios permitió la angustia de la viuda. Ahora, estás en angustia. Viene un siervo de Dios que es Elías. A ver, ¿qué vas a hacer aquí en la angustia? Para que yo pueda cumplir mi promesa, tienes que obedecer a mi palabra. La Biblia indica que Dios sabía acerca de la aflicción de la viuda de Sarepta. Como nos asegura en 1 Reyes 17:9. Levántate, vete a Sarepta y Sidón y mora ahí. Y he aquí que yo he dado orden allí a una mujer, ¿qué cosa? Entonces Dios estaba pendiente ¿de quién? De la viuda. No le dice Elías, vete a Sarepta y habla al pueblo. No, Elías, vete a Sarepta y vete solamente por esa mujer. Que a pesar de su necesidad, que a pesar de su aflicción, que a pesar de sus angustias, y ella piensa que me he olvidado de ella, pero no me he olvidado. Señor, tanto tiempo con esto, tanto tiempo. Hija, no me he olvidado de ti. La Biblia dice, he ordenado una viuda que te alimente. Dios estaba obrando su propósito, tanto para ella como para Elías. En Romanos 8:28 dice la Biblia: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Salmos 138:8. Salmos 138:8. Jehová
cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Si estás pasando problemas, si estás pasando escasez, si estás pasando alguna dificultad, no significa que Dios se haya olvidado de ti. No significa que Dios se haya olvidado de ti. Ella había perdido la esperanza. La Biblia dice en 1 Reyes 17:12, estaba preparando su última comida para que su hijo y ella murieran. Gracias, sácame el texto, por favor. ¿Y por qué perdió la esperanza? ¿Por qué perdió la esperanza? Escuchen, hermanos, porque esto nos pasa al 99% de lo que estamos aquí. ¿Por qué perdió la esperanza? Porque sus ojos estaban sobre la tinaja de la harina y la vasija de aceite. Y todos los días se levantaba y uy, hay poco. Al día siguiente, uy, hay poco. Sus ojos estaban puestos en la tinaja de harina y en la vasija de aceite, en vez que sus ojos estaban puestos en el Señor. Uy, ya no hay. Hijo, ya vi, solamente queda un puñado, hijo. Voy a ir a traer 2 leñas porque ya no tengo ni leña. Su mirada estaba en las tinajas, en la vasija, y no estaba puesta en el Señor. Si fijamos nuestra fe en cualquier cosa que está por aquí, si fijamos nuestra fe en cualquier cosa de abajo, vamos a perder la esperanza. Si fijas tu fe en cualquier cosa que está por aquí, por abajo, vas a perder la esperanza. Y nuestra fe va a comenzar a flaquear. Pero si ponemos nuestra fe en Dios, Él nunca nos fallará. Isaías 41. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es que ahí se conectaron 2 fe. Ahí se conectó la fe de la viuda y se conectó la fe del profeta Elías. Cuando tú me pides oración, cuando tú me pides que te ayude, se conecta a tu fe y se conecta a mi fe y sucede algo. La fe del profeta Elías y la fe de la viuda de Sarepta. Cualquier hombre de fe más pequeña hubiera fracasado cuando el arroyo secó, porque Elías estaba tomando el arroyo y luego el arroyo se secó. Ya no hay agua. Claro, porque ya no había lluvia, se secó el arroyo y dijo: hey, Elías, ahora tienes que irte a Sarepta. Es que Elías no tenía casa. Recuerden, Elías tenía tiendas. Y yo voy donde mi padre me manda. Anda, vete a Sarepta ahora, y yo he mandado una viuda que te dé de comer a ti.
Elías, si hubiera tenido una fe pequeña, ¿cómo esto se va a secar? Pero no, la fe de Elías fue evidente. Elías tuvo fe para creer en la palabra de Dios. Primera de Reyes 17, 8 y 9. Ocho al 10, perdón. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te dé de comer una vez. Que te sustente. Yo he dado a una mujer viuda que te sustente. El versículo 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías vivió de la palabra del Señor. Elías vivió de la palabra del Señor, como debemos hacer nosotros también. Si Dios me dice algo, tengo que obedecerle. Si Dios me habla a mi corazón algo, tengo que hacerlo. Nosotros también debemos vivir de la palabra de Dios, porque Mateo 4:4, la Biblia dice en Mateo 4:4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera de Reyes 17:8. Primera de Reyes 17:8. Dice: vino a él palabra de quién, diciendo. Entonces Dios le habló: hey Elías, tienes que hacer esto. Vaya usted por favor al 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Está entendiendo? ¿Cómo vivía Elías? ¿Conforme a qué? Ya, vaya al 16. La Biblia dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. ¿Conforme a qué? ¿A la palabra de quién? A la palabra que Jehová había dicho por Elías. Usted tiene que vivir conforme a la palabra. No moriré, sino que viviré y contaré las obras que Jehová. Oye, pero te han dicho que estás mal. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. El doctor me dice eso, pero yo no vivo a la palabra del doctor, yo vivo a la palabra de Jehová. Cuando nuestras acciones son reguladas por la palabra de Dios, cuando mis actos son regulados por la palabra de Dios, nuestras vidas son vividas conforme a su voluntad. Y no tenemos nada que temer. Cuando mis acciones van conforme a la palabra de Dios, nuestra vida está haciendo su voluntad y no tengo nada que temer. A tu hija la han atropellado. Uy, ahora la habrán puesto periódico. Ya estará muerta. No, la han atropellado su pie. Uy, habrá perdido sus dedos. Habrá perdido su pie.
no le pasó nada. No, creo que no está mal, porque Padre, yo no tengo nada que temer, porque tú cuidas de mí, Señor. Tú cuidas de mí. La fe de Elías era muy fuerte. Elías tuvo que tener una petición inusual. Sin embargo, recordemos que tenía en mente lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho: hijo, pídele que te dé comer y dile que su harina, tanto que mira ella su tinaja, tanto que mira su vasija, dile que no va a escasear. Porque ella ya sabe dónde está la tinaja. Ahora cuando mire la tinaja, dile que no va a escasear. Cuando mire su vasija, dile que no va a escasear. Elías en 1 Reyes 17:13. Qué extraño que le diga a una viuda que está en pobreza. Dice: Elías dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Todavía le dice cómo lo tenía que preparar. A mí no me lo pongas en la leña, a mí pónmelo en la ceniza, por favor, así me gusta a mí. Y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Qué extraño que le dijera esto a una viuda afligida, tensionada, llena de ansiedad, de sufrimiento y en pobreza. Hazme a mí primero de ellos una pequeña torta, y luego harás para tu hijo y para ti. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa eso? Que él estaba dando pie ante ellos como representante de Dios, y que le estaba diciendo que pusiera a Dios primero. Haz como tú has dicho, pero a mí dame primero. Le estaba ayudando y enseñando que le tenía que dar a Dios primero. El principio de poner a Dios primero en nuestras vidas se destaca en Mateo 6, del 31 al 34. Poner a Dios primero. No os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Por lo que los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Particularmente en el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso te va a venir por añadidura. Cuando usted y yo estamos preparados a Dios para darle a Dios el primer lugar, cuando usted y yo estamos preparados para darle a Dios el primer lugar, podemos estar seguros que nuestra provisión está garantizada. Cuando usted y yo le damos el primer lugar a Dios, podemos estar seguros que nuestra provisión está asegurada, garantizada. Elías tuvo fe para declarar la fidelidad de Dios en 1 Reyes 17:14.
Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Una pregunta, hermanos. Elías sabía que tenía una vasija. Elías sabía que tenía una tinaja. Elías sabía. Pero hay alguien que sí sabía. Hay alguien que sí sabía. ¿Cómo te preocupas tanto por tu tinaja, no? ¿Cómo te preocupas tanto? Dice Dios que tu tinaja, que tu vasija. Elías no sabía nada. Si la mujer dijo que tenía un puñado de harina, y eso no lo va a guardar en una tinaja. Y Elías declara la fidelidad de Dios. Si tú haces esto primero, dice Dios, que tu harina ni tu aceite van a escasear. Las apariencias estaban en su contra. Las apariencias estaban en su contra, porque si volteaba, escuchaba qué tremendo el mensaje de Dios, pero ahora tengo que ir a mi casa y voltear. Pero qué tremendo el mensaje de Dios, ahora tengo que voltear a mi casa. No, pero hoy me enseñó el Señor que mi mirada no está ahí, mi mirada está arriba. Las apariencias estaban en su contra, veía, estaba todo en su contra. Pero Elías tenía ¿qué cosa? Elías tenía solamente ¿qué cosa? La palabra del Señor, sobre la cual debemos descansar. Y la fe es simplemente ¿qué cosa? Tomar la palabra de Dios. La fe ¿qué cosa es? Tomar la palabra de Dios. Por lo cual decirle a la viuda de Sarepta: Dios ha dicho que te va a proveer. Pero ¿de dónde me va a proveer? Si no hay nadie, solamente estoy con mi hijo. Encima mi hijo no tiene fuerzas porque no come mucho. Yo tengo que ir a recoger la leña. Yo tengo que sacar adelante a mi familia yo sola porque mi hijo no puede. ¿De dónde me va a proveer Dios? Dios te ha dicho que te va a proveer. Elías estaba seguro de la promesa de la provisión de Dios. Elías sabía que Dios le iba a proveer. Lo primero que le dice Elías en 1 Reyes 17:13, le dice: no tengas, ¿qué cosa? No tengas temor. El Señor nos dice en esa noche: no tengas temor. La fe de la vida de Sarepta creyó y actuó por fe. Gracias. La vida también tuvo fe por la palabra de Elías. Y por esta fe ella creyó en la promesa de Dios. Sí, tienes razón, mi tinaja no tiene y esto, pero yo creo a lo que tu Dios me dice. Yo creo a lo que tu Dios me dice. Y por esta fe ella creyó a la promesa de Dios, que si le daba primero al profeta, como así dijo él, también sería bendecida. Elías le declaró la promesa de Dios a la viuda de Sarepta. Y ella se aferró a ella. Bueno, voy a hacer como tú me dices. Y actuó por fe. Simón, tira esa red. Señor, toda la noche hemos trabajado. Y me dice de nuevo: tira esa red.
¿Tú crees que va a ser la primera vez que estoy tirando la red? ¿Tú crees que yo no soy pescador? ¿Tú crees que yo no sé cómo se gana? ¿Tú crees que yo no sé a qué hora hay más pescados? Y me vienes a decir, tú, tira la red. Yo sé que en estos tiempos la ganancia es baja. Yo sé que en el mes de marzo la ganancia es más. Y así. Y me dices a mí, tira la red. Ya le he tirado, Señor, toda la noche. Pero en tu nombre lo voy a hacer. Y la Biblia dice que tuvieron que venir todavía otros barcos para poder ayudar. Esto nos enseña que debemos aferrarnos a la promesa de Dios. Debemos aferrarnos a la promesa de Dios. Tenemos que creer y actuar por fe. La provisión de Dios para la vida de Sarepta. En 1 Reyes 17, del 15 al 16. Entonces, ella fue e hizo, ¿cómo qué? ¿Cómo que hizo ahí? Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni la menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La vida de Sarepta obedeció al Señor. ¿Tienes una necesidad? ¿Tienes un problema? ¿Tienes una escasez? Quizás el Señor te está guiando a establecer y decir y aferrarte a sus promesas. Estás así porque te aferras a la vasija, porque te aferras a lo que tienes. Aférrate a mis promesas. Salmos 37, 25. Miren, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mateo 6:32. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Mateo 6:32, por favor. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Con respecto a esta provisión de Dios para Elías y la viuda de Sarepta, porque la provisión no solamente fue para la viuda y para su hijo, sino para quién también, para Elías. Recuerda que todo lo que el Señor dijo e hizo por Elías y la vida de Sarepta se cumplió por lo mismo que se puede cumplir en tu vida, porque Dios cumple sus promesas. Dios va a proveernos. Dios me va a proveer.
Yo todos los días le oraba al Señor en mi oficina, porque no me gusta orar en mi cuarto, porque mi cuarto como que me da cansancio y me da necesidad de descansar. Y yo me voy a mi oficina y le oraba al Señor: Señor, no me gusta que los adolescentes dancen con buzo, se ve mal, Señor. Y cuando contaba la ofrenda con la pastora, y me decía: hay que pagar la luz. Y contaba la ofrenda: hay que pagar esto, el internet tanto, porque tenemos que tener buen internet. Y ahora, ¿cuándo compro el vestuario, Señor? Me queda aferrarme a tu promesa, que tú me vas a proveer, Señor. Y si yo veo la tinaja y el aceite, la tinaja y la vasija, yo voy a decir de mi boca: no hay, no me va a alcanzar. Pero Dios te dice: aférrate a mis promesas. Y ahora usted luego en la ofrenda lo va a ver danzando a los adolescentes con su vestuario. Mi Dios pues suplirá. Mi Dios pues suplirá. Pero ¿saben qué pasa luego? Y con esto quiero terminar. Una vez que haya visto tremenda gloria de Dios, porque su vasija no escaseó, su aceite tampoco escaseó, tremenda gloria de Dios. Cuando murió el hijo de la viuda, ella empezó a ¿qué cosa? A dudar. Porque es bonito comenzar a creer: wow, Dios me respondió con eso. Y ahora te va a venir otra prueba. Y empezó a dudar. Elías estaba ahí por algún tiempo. Por eso Dios le dijo a Elías: Elías, no solamente te quedes aquí, sino te vas a quedar un buen tiempo con la viuda, porque yo la voy a tratar. Porque no quiero solamente prosperarla, sino quiero salvarla. Elías se quedó por algún tiempo viviendo en un aposento alto de la viuda de Sarepta. El hijo de la mujer muere más tarde de una enfermedad, y en su ira y dolor la viuda de Sarepta culpó a Elías. Culpó a Elías. Como al comienzo, ¿no? ¿Se acuerdan con el pastor Augusto? Tú eres mi papá, mi papito, esto que el otro. Y luego cuando le fue mal, comenzaron a hablar mal del pastor, ¿no? Y no sé cuántos pueden hablar mal de mí. Ay, Elías, por tu culpa mi hijo ha muerto. La mujer culpó a Elías de la muerte de su hijo. Asumió que Dios le estaba juzgando por su pecado. En 1 Reyes 17 y 18, léalo, hermano. Primera de Reyes 17 y 18. Después de estas cosas, aconteció que cayó, ¿qué cosa? Enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo?
Espera, esta no era la misma viuda que había visto esta no era la misma persona que había visto el mismo milagro de Dios. ¿Qué pasó? Elías dijo, ay Señor, ahora. Elías lo que hizo, ¿qué cosa? Recuerden que Elías vivía solamente de la palabra de Dios. Y Elías clamó a Dios. En el 21 dice, 1 Reyes 17:21. Y se tendió sobre el niño 3 veces. ¿Y qué hizo? Y clamó a Jehová. Y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y en el versículo 21, y el niño fue restaurado a la vida. Cuando la mujer vio esto, mira lo que dijo, Cuando la mujer vio eso, dijo lo siguiente. 1 Reyes 17:24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora qué cosa, que tú eres varón de Dios y que palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Por qué le pasaba esto a la viuda? Porque el Señor, ¿qué cosa? Le estaba probando. ¡Ey! Así como te bendije con la harina y el aceite, ¿no crees que puedo levantar a tu hijo? Señor, si me sacaste de este pequeño problema, Señor, tú me sacarás de este problema más grande. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces hemos dudado después de la provisión? ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? ¿No? Tremendo milagro, se abrió el mar, pasaron por ahí y después renegaban de Dios. Ya no te acuerdas de los tremendos milagros que Dios hace y te pones a adorar. Tremendo milagro que has visto, que subieron al carro, asaltaron a todos menos a ti. Viste la muerte cara a cara, tremendo milagro de Dios. Y después de eso comenzar a dudar de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dudado después de ver la provisión? Ay, yo no tenía que comer, no sé de dónde, mira, me salió esto. ¿Cuántas veces hemos dudado después de ver la provisión de Dios para nuestras vidas? Hemos visto las maravillas de Dios y cuando nos encontramos de nuevo en una situación difícil, de pronto volvemos a dudar. Sin embargo, aún en el momento de duda, Dios permanece fiel. A sus promesas. Y igual que como hizo con la viuda de Sarepta, Él mira nuestra aflicción y nos ayudará porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre Celestial.